Audiolibro número 14 del libro de los espíritus de Allan Kardec. Resumen desde la página 389 hasta las 431, en el que se va a resumir las dos últimas leyes divinas o naturales, la de libertad y la de justicia, amor y caridad. Y después pasamos en este vídeo a el capítulo de la perfección moral, terminando el libro tercero de este libro. Bien, comenzamos. Libertad natural. ¿Cuál sería la condición en que el hombre podría gozar de libertad absoluta? Respuesta: el ermitaño en un desierto. Desde el momento en que se reúnen dos hombres, tienen derechos que respetar y no tiene por consiguiente libertad absoluta. Esclavitud. ¿Hay hombres que están condenados por la naturaleza a ser propiedad de otros hombres? Respuesta: la esclavitud es un abuso de la fuerza que desaparece con el progreso, como desaparecerán poco a poco todos los abusos. Libertad de conciencia. La conciencia es un pensamiento íntimo que pertenece al hombre. Al hombre se refiere al ser humano. La libertad de conciencia es uno de los caracteres de la verdadera civilización y del progreso. Toda creencia es respetable cuando es sincera y conduce a la práctica del bien. Las creencias censurables son las que conducen al mal. Se pueden reprimir los actos, pero la creencia íntima es inaccesible. Libre albedrío. Pregunta: ¿tiene el hombre el libre albedrío de sus actos? Respuesta: puesto que tiene la libertad de pensar, tiene la libertad de obrar. Sin libre albedrío, el hombre sería una máquina. ¿Disfruta el hombre del libre albedrío desde su nacimiento? Respuesta: tiene libertad de obrar desde que tiene voluntad de hacer. Recordar que querer es poder. Aquel cuya inteligencia está turbada por una causa, por ejemplo por una enfermedad mental, no es dueño de su pensamiento y por lo tanto carece de libertad. Pasamos a el tema de la fatalidad. Fatalidad se refiere a que pasen cosas desagradables. Bien. La fatalidad existe solo en virtud de la elección que ha hecho el espíritu al encarnarse para sufrir tal o cual cosa, que sería pruebas. Eligiéndola se constituye una especie de destino, consecuencia de la misma posición en que se encuentra colocado. Hablo de las pruebas físicas, porque en cuanto a las morales y a la tentación, conservando el espíritu su libre albedrío para el bien y para el mal, es siempre dueño de ceder o de resistir. Un espíritu bueno, viéndole flaquear, puede venir en su ayuda para no influir en él hasta en el punto de dominar su voluntad. Ahí está hablando de esos guías, ¿no? De esos guías que una persona que hace cosas buenas por los demás, ahí están los espíritus buenos que lo van guiando. Un espíritu malo, los espíritus malos le enseñan y le exageran un peligro físico, puede conmoverle y espantarle. Este es el caso de aquellas personas que atraen espíritus bajos y que le incitan como a hacer cosas que no quieren y pues se espanta en plan de no, eso yo no pienso hacerlo, ¿vale? Pero cuando esas personas que realmente sí tienen la mentalidad, una mentalidad fuerte. En plan, no, porque voy a robar, no, porque tengo que matar. Cuando te aflijan males, procura que tu conciencia esté pura y estarás medio consolado. Aquí se refiere a cuando haces las cosas bien, cuando duermes por la noche, tienes como la mente tranquila y dices, bueno, estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Y estás como medio consolado, eso es lo que se refiere.
¿Sabe el espíritu de antemano la clase de muerte que ha de sucumbir? Respuesta. Sabe que la clase de vida que ha elegido le expone a morir de este modo antes que de aquel otro. El hombre tiene con mucha frecuencia presentimiento de su fin, como puede tener el de que no morirá aún. Este presentimiento procede de sus espíritus protectores que quieren avisarle que está a punto de partir o que fortalecen su ánimo en los momentos en que más lo necesita. Puede proceder también de la intuición que tiene de la existencia que ha elegido o de la misión que ha aceptado y que sabe que ha de cumplir. Entonces, aquí está hablando que la gente cuando va a morir le viene como esa intuición de ya ha llegado mi momento. Y cuando sabes que en el fondo no ha llegado el momento, pero ves algo que puede peligrar tu vida, tu ángel de la guarda o tu espíritu guía te dice no es el momento, como que te da ese impulso para seguir hacia adelante y no tomar ninguna mala decisión, o simplemente si te ves en peligro dice no voy a seguir. Tienes como esa pequeña intuición de que vas a seguir hacia adelante, ¿vale? Pero realmente la gente que sí sabe que va a morir en ese momento lo siente en el fondo de su ser y dice este es mi momento. Y lo siente o como porque su propia alma lo recuerda, tiene como esa pequeña lucidez, o porque su espíritu guardián se lo está diciendo, ¿vale? A través de su intuición. Preguntan, ¿existen hechos que forzosamente han de acontecer y no puede conjurar la voluntad del espíritu? Respuesta, sí, pero tú en estado de espíritu los viste y presentiste cuando hiciste tu elección. No creas, sin embargo, que todo lo que sucede está escrito. Solo los grandes dolores y los acontecimientos importantes que puedan influir en el orden moral están previstos porque son útiles a tu purificación e instrucción. Entonces aquí está hablando que no todo está escrito. Hay ciertas cosas que si son muy importantes para tu evolución espiritual, eso sí ya viene destinado, ¿vale? ¿Puede el hombre mediante su voluntad y su acto lograr que ciertos acontecimientos que debían tener lugar no lo tengan y recíprocamente? Respuesta, lo puede, si esa desviación aparente puede entrar en la vida que ha elegido. Si hay personas a quienes les sale todo bien, ¿por qué depende esto? Respuesta, a menudo sucede así porque saben arreglárselas mejor, pero también puede ser una clase de prueba. El triunfo les embriaga, se fían en su destino y con frecuencia pagan más tarde esos mismos triunfos sufriendo crueles reveses que con prudencia hubieran podido evitar. Es decir, está hablando de estas personas que se relajan, no hacen nada y de repente pues le pasa algo y esas cosas las pierden porque no sabían cuidarlas. Entonces siempre, como se dice, hay que ser prudentes y agradecer por lo que se tiene. ¿De dónde proviene el dicho nacer con buena estrella? Respuesta, antigua superstición que relacionaba a las estrellas con el destino de cada hombre. Alegoría que ciertas personas cometen la majadería de tomar literalmente. Ahí está diciendo como que nacer con buena estrella o nacer estrellado, ¿no? Ahí está diciendo que eso es una tontería, que eso no existe. Bien. El libre albedrío existe en el estado de espíritu para la elección de la existencia y de las pruebas, y en el estado corporal en la facultad de ceder o de resistir a las solicitaciones a que voluntariamente nos hemos sometido. El espíritu desprendido de la materia y en estado errante elige sus futuras existencias corporales según el grado de perfección a que ha llegado, y en esto, como tenemos dicho, consiste especialmente su libre albedrío. Esta libertad no queda anulada por la reencarnación. Si cede a la influencia de la materia, se refiere a las tentaciones, el ego, etc. Es porque sucumbe a las mismas pruebas que ha elegido, y para que le ayuden a dominarlas puede involucrarse la asistencia de los espíritus buenos. Sin libre albedrío el hombre no tiene culpa del mal ni mérito por el bien.
La vida corporal es dada para que se purgue de sus imperfecciones por medio de las pruebas que en ella sufre. Si sale victorioso, se eleva. Si sucumbe, se queda como era, ni mejor ni peor. Habrá de empezar una nueva prueba, lo que puede prolongarse durante mucho tiempo. Mientras más se purifica, más disminuyen sus lados vulnerables y menos pie da a lo que solicitan al mal. Su fuerza moral crece en proporción de su elevación y los malos espíritus se alejan de él. Todos los espíritus más o menos buenos, cuando están encarnados, constituyen la especie humana, y como nuestra Tierra es uno de los mundos menos adelantados, esforcémonos pues por no volver a este mundo después de la presente residencia y por merecer ir a descansar en otro mejor, en uno de mundos privilegiados donde el bien reina sin rival. Entonces aquí está hablando que cuanto más nos esforcemos en evolucionar espiritualmente, antes tenemos que dejar de estar reencarnándonos una y otra vez en este planeta. Bien, pasamos a la 10ª ley divina, ley de justicia, de amor y de caridad. Justicia y derechos naturales. El sentimiento de justicia es natural. El progreso moral desarrolla ese sentimiento, pero no lo produce. Pregunta, si la justicia es una ley natural, ¿a qué se debe que los hombres la entiendan de tan manera diferente y que encuentre uno justo lo que al otro le parece injusto? Respuesta, es porque a ese sentimiento se mezclan a menudo pasiones que lo alteran. ¿Cómo se puede entonces definir la justicia? Respuesta, la justicia consiste en el respeto de los derechos de cada uno. Fuera del derecho consagrado por la ley humana, ¿cuál es la base de la justicia fundada en la ley natural? Respuesta, Cristo os lo dijo, querer para los otros lo que quisierais para vosotros mismos. ¿La necesidad de vivir el hombre en sociedad le impone obligaciones particulares? Respuesta, sí. Y la primera de todas es la de respetar los derechos de sus semejantes. Quien los respete siempre será justo. En vuestro mundo, donde tantos hombres no practican la ley de la justicia, cada uno usa su represalia, y esto es lo que produce la perturbación y la confusión de vuestra sociedad. ¿Cuál sería el carácter del hombre que practicase la justicia en toda su pureza? Respuesta, el verdadero justo tiene el ejemplo de Jesús, porque practicaría también el amor al prójimo y la caridad sin que no existiese esa justicia verdadera. Es decir, ahí está hablando que realmente, hubiendo la justicia que haya en esa sociedad, la verdadera justicia verdadera es la que predica Jesús, ¿vale? El robo. Lo que el hombre reúne por medio del trabajo honrado es una propiedad legítima que tiene derecho a defender. Porque la propiedad que es fruto del trabajo es un derecho tan sagrado como el de trabajar y vivir. ¿Cuál es el carácter de la propiedad legítima? No hay más propiedad legítima que la que ha adquirido sin perjudicar a otro. Caridad y amor al prójimo. ¿Cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad, tal como la entendía Jesús? Respuesta, benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones de los otros, perdón por las ofensas. Amar a los enemigos es perdonarles y devolver bien por mal. Así es como uno se hace superiores a ellos, al paso que con la venganza se hace inferior. Amor maternal y filial. La naturaleza ha dado a la madre el amor a sus hijos con la mira de la conservación de estos, pero este amor en los animales está limitado a las necesidades materiales. Cesa cuando los cuidados son inútiles. En el hombre dura toda la vida y es susceptible de un desinterés y de una abnegación que constituye la virtud. Dura hasta después de la muerte y sigue al hijo hasta más allá de la tumba. Ya veis, pues, que hay algo en más que en el animal. Entonces ahí está hablando que el amor entre los seres humanos, de la madre al hijo, es un amor más incondicional que entre los animales. En el momento en el que la cría ya
se da por sí misma, ya independiente, pues la madre la deja vivir como su independencia y no anda detrás de ella, de esa cría. Bien, pasamos al último capítulo de este libro tercero. Perfección moral, las virtudes y los vicios. ¿Cuál es la virtud que tiene más mérito? Respuesta: todas las virtudes tienen su mérito, porque todas son señales de progreso en el camino del bien. En los mundos más adelantados que el vuestro es regla general lo que es excepción en el vuestro. En ellos es espontáneo por todas partes el sentimiento del bien, porque no están habitados más que por espíritus buenos, y una sola mala intención sería allí una excepción monstruosa. El que hace el bien no con la mira de una recompensa terrenal, sino con la esperanza de que se le tomará en cuenta en la otra vida y de que su posición será mejor en consecuencia, ¿es reprensible y perjudicial a su adelanto semejante pensamiento? Es preciso hacer el bien por caridad, es decir, con desinterés. Esa es la respuesta. Vale, ahora pasamos a las pasiones. La pasión consiste en el exceso unido a la voluntad, porque su principio ha sido dado al hombre para el bien y puede conducirle a grandes cosas. El abuso que se hace de las pasiones es lo que causa el mal. Todas las pasiones tienen un principio o un sentimiento o necesidad natural. Toda pasión que aproxima al hombre a la naturaleza animal le aleja de la espiritual. ¿Podría el hombre con su esfuerzo vencer siempre sus malas inclinaciones? ¿Las podría vencer? Respuesta: sí, y a veces con pequeños esfuerzos. Lo que falta es voluntad. ¿Puede hallar el hombre en los espíritus una asistencia eficaz para vencer las pasiones? Respuesta: si lo pide sinceramente, los espíritus buenos vendrán sin duda a ayudarle porque esta es su misión. Vale, ahora hablamos sobre el egoísmo. El egoísmo, de él vienen todos los males. Estudiad todos los vicios y encontraréis que en el fondo de todos ellos reside el egoísmo. Cierto que el egoísmo es vuestro mayor mal, pero depende de la inferioridad de los espíritus encarnados en la tierra y no de la misma humanidad. Luego, purificándose los espíritus en encarnaciones sucesivas, se desprende del egoísmo como de sus otras impurezas. El egoísmo deriva de la influencia de la materia hacia el hombre, que está muy próximo aún. Entonces está hablando de las tentaciones, la gula, ¿no? Todos esos pecados que habla en el que se deja llevar mucho el ser humano por la materia. De tal forma que también no solamente se está perjudicándose a sí mismo, sino también a los demás. Lo que a menudo hace egoísta al hombre es el roce del egoísmo de los otros, porque siente la necesidad de estar a la defensiva. Viendo que los otros piensan en sí mismo y no en él, se ve arrastrado a pensar en él y no en los otros. Todo el que solo en sí mismo haya pensado será separado y sufrirá por su abandono. Entonces aquí está hablando de si todo el mundo nada más que mira por sí mismo, si yo no me cuido yo, ¿quién me cuida, no? Eso es lo que está hablando. Pero si en la sociedad eso es lo único que se vive, pues es normal que mucha gente toma también ese tipo de comportamiento, de conducta de estar a la defensiva, en plan de yo me voy a cuidar porque nadie me va a cuidarme a mí. Conocimiento de sí mismo. ¿Cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en esta vida y resistir al mal? Respuesta: un sabio de la antigüedad os lo dijo, conócete a ti mismo. ¿Qué medio hay de conseguirlo? Porque eso tiene su cierta dificultad. Respuesta: haced lo que yo hacía durante mi vida terrena. Al terminar el día examinaba mi conciencia, pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba
si no había infringido algún deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. Así fue como llegué a conocerme y a ver lo que en mí debía reformarse. Procurad también saber lo que piensan los otros y no olvidéis la opinión de vuestros enemigos, porque estos no tienen interés en falsear la verdad y a menudo Dios los pone a vuestro lado como un espejo, recuerden la ley del espejo, para advertiros con mayor franqueza que un amigo. Te pones a ciertas personas delante, te pones ciertas personas en tu camino para que te des cuenta qué tipo de cosas tienes que cambiar en ti para tu evolución espiritual. Y así termina el libro tercero. El próximo vídeo creo que va a ser el último, que es libro cuarto, Esperanzas y Consuelo.